Reporte 100. Está con nosotros esta mañana Vladimir Gómez Anduro. Vladimir es magistrado del Tribunal Estatal Electoral y fue consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Vladimir, muchas gracias por tomar esta llamada. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Hace rato que no estábamos en tu programa. Exactamente, Vladimir. Vladimir, a ver, vamos a poner en contexto a la audiencia. ¿Qué es lo que intentó hacer Jaime Bonilla? Mira, es digamos, un proceso muy complejo en términos, digamos, técnicos, jurídicos. Básicamente es el antecedente, o digamos el origen de todo este problema, es la reforma del 2014, la reforma constitucional del 2014, que dentro de muchos objetivos que se planteaba, estaba el de sincronizar, vamos a llamarle así, las elecciones locales con las elecciones federales. En nuestro país, hasta antes de la reforma del 2014, había elecciones, sobre todo elecciones locales, prácticamente todos los años. Y entonces, uno de los objetivos de la reforma constitucional del 2014, insisto, fue que en nuestro país hubiera elecciones simplemente cada 3 años, ¿no? Y entonces, para eso, tenían que meter a esos parámetros nacionales de las elecciones nacionales a los que estaban fuera. Bueno, en esta situación estaban varios estados, entre ellos Baja California, que estaba desfasado, vamos a llamarlo así, por 2 años. Entonces, la reforma del 2014 ordenó a los congresos locales, con una reforma al artículo 116 de la Constitución Federal, le dice a los congresos locales que tienen que, digamos, armonizar sus constituciones para ajustar los tiempos. Había aquí 2 opciones en el caso de Baja California. Una, la que hizo creo que fue la 21 legislatura, que era ajustarlo, digamos, al proceso electoral del 2021, ajustar la gobernatura esta del 2019 al proceso del 2021, pero la otra opción que tenían y que también era válida y que hubiera sido también constitucional y que de alguna forma era lo que venía alegando el equipo, digamos, jurídico del actual gobernador Bonilla, era ajustarla al 2024, con lo cual se iría el plazo digamos el periodo de la gobernatura a 5 años. Pero bueno, el tema es que la 21 legislatura, es decir, la que estuvo en el 2013 al 2016, decidió que el plazo se iba a ajustar a la elección del 2021 y así reformó su constitución local, básicamente un artículo 8º transitorio de su constitución local, y de aquí se originó todo el problema. Curiosamente, posteriormente, una vez que termina esa 21 legislatura, la cual concluyó en el 2016, y entra la 22 legislatura del estado de Baja California, esta 22 legislatura, a días antes de concluir, y una vez que ya había ganado la gobernatura, el actual gobernador, pues vuelven a cambiar el artículo transitorio y dicen no va a ser a 2 años, sino que va a ser a 5 años. Y bueno, a partir de aquí se viene toda esta andanada de digamos, impugnaciones contra esa reforma. Es decir, Jaime Bonilla fue elegido gobernador, fue votado gobernador con la constitución local que marcaba un transitorio de que su gobernatura sería de 2 años. Así es. Y se fue votado por 2 años. Y ya como gobernador electo, el Congreso de Baja California, que no era de mayoría de Morena, sino de mayoría de otros partidos políticos, pero con los votos del PAN y de Morena, cambiaron la regla y le ampliaron la gobernatura a 5 años. Y además, por una reforma, efectivamente, como dices, votada por por diputados que no eran del partido Morena, eran principalmente diputados del PAN, sí, pero además impulsada también por el exgobernador. Antes de salir,
quien impulsa la reforma es el gobernador, se me fue el nombre. Kiko Vega. Kiko Vega, sí. Así es. Entonces, que ahora le catearon la casa, ¿no? Y lo traen ahí en salsa, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos hacen la reforma a este artículo transitorio, una reforma que digo, si la hubiera hecho la 21 legislatura, no estuviéramos discutiendo nada de esto. Si la 21 legislatura, es decir, la legislatura anterior, hubiera decidido que el proceso local se iba a empatar con el del 24 y no con el 21, pues nada de esto estuviéramos discutiendo, porque hubiera sido, pues creo yo, una cuestión pues constitucional y no hubiera ningún problema. El problema fue que la 21 legislatura decidió que la iban a empatar al 21, mientras que la 22 legislatura dijo que le van a empatar al 24, pero ya con las elecciones hechas, pues ya con la votación hecha, pues ya. Ese es el detalle del asunto. En el Inter, Juan Carlos, hubo una serie de recursos de tipo electoral, que se impugnó el acuerdo del Instituto Local Electoral del Estado de Baja California respecto a la convocatoria para el registro de candidatos, y una serie de recursos que se vinieron interponiendo en el Inter. Pero a final de cuentas, lo que termina resolviendo la Corte es la acción de inconstitucionalidad sobre esa reforma constitucional de la 22 legislatura. Eso fue lo que resolvió el día de ayer la Suprema Corte, y que dice que, pues bueno, en algunas, y ahorita lo decías tú antes de entrar ahí con la entrevista, si se hacen parte de los ministros, incluso del ministro presidente, algunas observaciones, quisiera decirle así, fuertes a esta reforma que aprobaron los diputados. Sí. Ahora, Vladimir Gómez Anduro, magistrado del Tribunal Estatal Electoral, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué precedente sienta? Es decir, hacia enfrente manda un mensaje de que las autoridades, autoridades emanadas de la votación no pueden cambiar las reglas del juego ya una vez sentido el voto, pues no, ya ejercido el voto. Sí, efectivamente. De hecho, pues tanto la Corte como el Tribunal Electoral también, recordarás que el Tribunal Electoral se confundió un poco ahí, porque dijeron, ya el Tribunal ya se pronunció. No, el Tribunal Electoral no se pronuncia sobre acciones de inconstitucionalidad, esto es exclusivo de la Corte. El Tribunal Electoral lo que tiene es una facultad de recomendación, es decir, cuando llegan las acciones de inconstitucionalidad a la Corte, el Tribunal Electoral analiza la situación y le dice, yo te recomiendo, o yo creo, en la valoración que yo hago, es que esta reforma es inconstitucional. Eso pasó hace unos meses, creo que fue en octubre más o menos, y todo el mundo dijo, ya el tribunal ya resolvió que era por 2 años. No era cierto, era una recomendación que le estaba dando a la Corte. Pero el punto es, Juan Carlos, que lo importante de todo esto es que pues los poderes, los tribunales están haciendo su trabajo, están corrigiendo ese tipo de situaciones que no son sencillas, porque, como te digo, todo el asunto, si hubiera sido, si la 21 legislatura hubiera dicho que era en el 2024, nada de este problema hubiéramos tenido. El problema fue, y como bien lo puntualizas tú, que esa decisión se tomó después de que ya se había llevado a cabo la elección, con una serie de justificaciones respecto a que si estaban impugnados todos los actos previos de la elección, cosa que la Corte dijo no es cierto, es por 2 años y tan. Pero insisto, yo me quedo con ese mensaje que celebro, y que es un mensaje de institucionalidad, a pesar de que, digamos, los procesos electorales no son sencillos. Digamos, pasar de una fuerza política a otra en un estado, Baja California tenía, creo, 30 años con gobiernos panistas, era el primer estado panista. Entonces, son procesos muy complejos, y además los estamos canalizando por la vía institucional. Sí, son muy criticados, de repente, pues el caso Bonillas, pues
creo que fue un caso muy, muy sonado a nivel nacional, pero si nos damos cuenta, todo transitó a través de la vía institucional. Las instituciones jurídicas y electorales hicieron el trabajo que tenían que hacer, y a final de cuentas pues el resultado ahí está, ¿no? El resultado ahí está. Se respetó pues lo que decía la Constitución, pero sobre todo se respetaron todos los procedimientos legales que se tenían que respetar. Muy bien, Vladimir Gómez Anduro, pues histórica la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ayer. Vale la pena conservar esa sesión, tenerla ahí muy en cuenta para los procesos electorales venideros y para el ejercicio de los gobernantes actuales. Muchas gracias, Vladimir, magistrado del Tribunal Estatal Electoral, por estar con nosotros. Un abrazo, Juan Carlos. Hasta pronto. Es el magistrado del Tribunal Estatal Electoral. Reporte 100.